patología mitral, tanto los estenosis como insuficiencia. Ahora vamos a terminar con lo que es patología mitral. Y como último tema vamos a ver lo que es el prolapso de la válvula mitral. El prolapso de la válvula mitral tiene varios nombres, ¿no? Es conocido como el síndrome de clic y soplo, porque se escucha así, primero un clic mesosistólico seguido de un soplo telesistólico, también conocido como el síndrome de Barlow, como el síndrome de válvula ondulante, el síndrome de válvula flotante, ¿no? Y esto se va a producir por diferentes mecanismos. No hay una causa exacta que nos vaya a producir el prolapso de válvula mitral, pero se sabe que es por un tejido redundante a nivel de la valva de la mitral, ¿no? Este tejido puede ser redundante por degeneración mixomatosa y alto contenido de mucopolisacáridos ácidos y glucosaminoglicanos. Entonces, este es el concepto. Fíjense, normalmente, miren acá, las valvas de la válvula mitral son así, ¿no? Son casi del mismo tamaño y llegan en la sístole, llegan a cerrarse normalmente. Pero, ¿qué pasa en el prolapso de la válvula mitral? Miren, una de las valvas, fíjense, es más larga que la otra, ¿no? Es más redundante. Ya sabemos, ¿no? Ya no hay una causa exacta. ¿Por qué hemos dicho? Porque hay excesivo tejido mucopolisacárido, glucosaminoglicano. Pero miren cómo la valva es redundante. Entonces, ¿qué va a pasar en el prolapso de la válvula mitral? Como esta valva es más larga, no se cierra adecuadamente, no se cierra como acá, exactamente, ¿no? ¿Por qué está? Porque por este tejido prolongado, elongado. Entonces, ¿qué va a pasar en el prolapso, chicos? En la sístole, que sabemos que es en el momento del ciclo cardíaco donde se cierra la válvula mitral, esta valva elongada se va a meter hacia la aurícula izquierda. Se va a meter hacia la aurícula izquierda. Ese es el prolapso de la válvula mitral. Si se mete esta valva más de 2 milímetros dentro de la aurícula izquierda en la sístole, estamos hablando de un prolapso de la válvula mitral. También hemos dicho que es conocida como el síndrome de Barlow o también como la valva en carpa, ¿no? ¿Por qué? Por este tejido, por el tejido redundante. Igualmente acá, fíjense, esta es una válvula mitral, ¿no? Pero acá hay un tejido redundante. La causa, como vuelvo a decir, es desconocida. Algunos pueden tener esta alteración en la producción del colágeno tipo 3 y en la fragmentación de fibrillas del colágeno. En algunos casos también raros puede ser por secuela de la fiebre reumática. Ya hemos visto que la fiebre reumática es la que más afecta, es la válvula mitral, ¿no? En algunos casos el problema es genéticamente determinado. El prolapso, también se presenta el prolapso dentro de patologías de alteraciones del colágeno, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de Marfan, que es una enfermedad genética, el síndrome de Ehlers-Danlos, también con alteraciones del colágeno, o también en la osteogénesis imperfecta. O sea, puede ser parte de estas enfermedades del colágeno. Por ejemplo, esta es una imagen de un paciente con síndrome de Marfan, ¿no? Que las características fenotípicas, es talla muy alta, la aracnodactilia, ¿no? Los dedos largos, las extremidades muy largas. En estos casos también hay alteraciones cardíacas como disección aórtica, también hay luxación del cristalino y puede ser también parte de esta enfermedad genética, el prolapso de la válvula mitral. En la mayoría de los casos es por esta degeneración mixomatosa que se limita solamente a una de las valvas de la mitral. ¿Cuál es la que más se afecta? La que hemos visto, ¿no? La valva posterior. Puede ocurrir también como secuela de la fiebre reumática, puede ser también por cardiopatía isquémica, ¿no? O en algunos pacientes, incluso en el 20% de pacientes, se presenta
en patologías como la comunicación interauricular, que es una patología congénita del tipo ostium secundum. ¿Qué va a hacer este prolapso? Produce estrés de los músculos papilares, va a producir a la larga calcificación del anillo mitral y ruptura de la cuerda tendínea. ¿Qué va a pasar si se rompe esa cuerda tendínea? Va a embolizar, ¿no? Entonces va a embolizar y nos puede producir, por ejemplo, infartos cerebrales. Entonces, si ya se rompe la cuerda, obviamente la insuficiencia mitral va a ser mucho más severa. El cuadro clínico hay dos grupos etarios, ¿no? Bien diferenciados. Se puede presentar en mujeres jóvenes, entre 15 y 30 años, donde generalmente tienen un curso benigno. Muchas veces las pacientes están asintomáticas y puede ser un hallazgo por una ecocardiografía, o también pues, puede tener síntomas menores, ¿no? Y el otro grupo es en varones, como ven acá, mayores de 50 años. Estos pacientes son los que hacen con más frecuencia insuficiencia mitral. Pueden hacer insuficiencia mitral severa y van a necesitar de tratamiento quirúrgico. Ahora, el cuadro clínico, ¿en quiénes debemos sospechar? En estos dos grupos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una mujer joven entre 15 y 30 años que nos refiere un dolor torácico atípico, no es un dolor tipo anginoso, sino atípico, que presenta, chicas, si tienen algo que ver en su celular, pueden retirarse. ¿Ya? Entonces tú ven acá adelante. Entonces, si tenemos una mujer de 15 a 30 años sin factores de riesgo, con un dolor torácico atípico, que presenta palpitaciones, que presenta mareos, estamos obligados a sospechar en el prolapso de válvula mitral. O si tenemos pues un paciente ya mayor de 50 años que recién empieza a hacer síntomas de insuficiencia mitral, también estamos obligados a sospechar de prolapso de la válvula mitral. En algunos casos, este paciente que nos refiere palpitaciones puede ser porque presente estas extrasístoles, como ven acá, miren, este es el latido normal precedido de onda P, y miren que acá hay un latido precoz o prematuro que no está precedido de onda P, ¿no? Entonces, esta es una extrasístole supraventricular. Entonces, el paciente puede tener por momentos estas extrasístoles, ¿y qué va a referir el paciente? Palpitaciones. Para decir, por momentos siento que se acelera, que desacelera. Entonces, eso podemos encontrar en un electrocardiograma. En algunos casos, el paciente también puede hacer estas crisis de taquicardias supraventriculares. Fíjense, la frecuencia llega a casi 200 a 250. Miren que no hay onda P, todo es QRS, QRS, QRST, QRST. Esta es una imagen, chicos, de una taquicardia supraventricular. Entonces, el paciente también puede presentar episodios de taquicardia supraventricular. Y hemos dicho que el paciente va a presentar dolor torácico atípico, o sea, no es el dolor anginoso típico que conocemos, ¿no? Como una sensación de ahogamiento, que como que le estarían ahorcando, faltando el aire, no, es otro tipo de dolor, es un dolor diferente, atípico, mareos que presenta el paciente y la sensación de palpitaciones, ¿no? Así como cuando en esas épocas veíamos a Van Damme, pues ahora Van Damme es un viejito. Ahora, ¿quién nos podría producir palpitaciones, chicas? ¿Quién? Ahora, este tejido redundante en la valva, ¿no? Puede llegar a desprenderse, porque estamos hablando de que una de las valvas es más larga, ¿no es cierto? La posterior. Entonces, esta valva, ¿por qué es larga? Porque hay tejido abundante de glucopolisacáridos, de glucosaminoglicanos. Entonces, en algún momento puede llegar a romperse, puede desprenderse este tejido, esta elongación de la valva, y puede disparar a la circulación sistémica. Incluso puede llegar a producirnos infartos cerebrales. A la auscultación, como ya hemos dicho, conocido como el síndrome clic-soplo, ¿no? Porque primero se escucha el clic a la mitad de la sístole y ya hacia el final de la sístole o telesistólico se escucha el soplo. Entonces es el clic protosistólico o mesosistólico, ¿no? Y después se va a escuchar el soplo
a la mitad o al final de la sístole, que va a aumentar con las maniobras, por ejemplo, de Valsalva, ¿no? Si al paciente le hacemos que puje con la nariz tapada, o que el paciente tenga por alguna otra razón taquicardia, por ejemplo, que esté febril, ahí se va a escuchar mejor, ¿no? Ahora, si el paciente ya tiene una insuficiencia mitral severa y está descompensada, está en falla sistólica, podemos escuchar incluso el tercer ruido. En cuanto a los exámenes auxiliares, ¿de qué nos vamos a valer para llegar a este diagnóstico? El electrocardiograma nos puede servir para ver si hay algún tipo de arritmia, ¿no? Como las extrasístoles, como los episodios de taquicardia. Pero el examen, el gol estándar de todas las valvulopatías, chicos, es la ecocardiografía. En la ecocardiografía vamos a poder evidenciar esto. Miren, esta es la aorta que está saliendo del ventrículo izquierdo, ¿no? Que es este es el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esta es la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Esta es la válvula mitral. Fíjense. Entonces, una de las valvas está más prolongada, elongada, y en la sístole se mete a la aurícula izquierda. Si se mete más de 2 milímetros en la aurícula izquierda, estamos frente a un prolapso de la válvula mitral. ¿Qué nos va a dar el diagnóstico? La ecocardiografía. En la ecocardiografía vamos a ver este prolapso, puede que produzca una insuficiencia leve y la paciente, generalmente mujer joven, puede permanecer así el resto de su vida, no necesitar tratamiento, o puede ser el paciente mayor, varón de 50 años, que puede llegar a hacernos una insuficiencia severa y necesitar tratamiento quirúrgico de insuficiencia mitral, que ya lo hemos visto en la clase anterior. Entonces, fíjense acá igual, miren, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, válvula mitral, ¿no? Entonces, miren, la valva posterior es esta es la valva anterior, y miren, la posterior es larga, ¿no? Es elongada, fíjense, hasta acá llega esta valva. Entonces, en vez de cerrarse, así como en la aorta, en vez de cerrarse así, miren que esta valva elongada se mete hacia la aurícula izquierda. Entonces, eso para que no se olviden, ese es el prolapso de la válvula mitral. El tratamiento, si ya sabemos que el paciente tiene el prolapso, hay que darle tratamiento profilaxis de endocarditis. Porque recuerden que cuando hemos hablado de endocarditis, hace falta que haya daño del endocardio para que sea colonizado por cualquier microorganismo, ¿no? Que puede venir de la cavidad oral, respiratoria, hasta del tracto genitourinario, y puede colonizar ese endocardio dañado y producirnos la endocarditis infecciosa. Entonces, si ya sabemos que el paciente tiene ese diagnóstico, tenemos que hacer profilaxis de endocarditis, sobre todo cuando el paciente va a ser sometido a procedimientos orales, ¿no? Por ejemplo, una curación dentaria, una endodoncia, o si tiene un absceso dentario, hay que dar profilaxis de endocarditis. Ahora, el paciente presenta taquicardia, presenta palpitaciones, presenta extrasístoles, debemos de usar siempre lo que son los beta bloqueadores. Si el paciente presenta este tipo de arritmias, se puede usar la aspirina, ¿no? o el ácido acetilsalicílico de 100 miligramos para evitar estas complicaciones cardioembólicas. Pero si ya el paciente ha tenido un episodio de un trastorno isquémico transitorio o de un ACV, de un infarto cerebral, el paciente tiene que recibir anticoagulación oral. Cuando hablamos de anticoagulación oral, chicos, en este caso de prolapso de la válvula mitral, podemos usar tanto warfarina como los anticoagulantes orales directos, tipo rivaroxaban, dabigatran, apixaban, se puede usar en esta patología. Ya si el paciente tiene una insuficiencia mitral severa, con todo el cuadro clínico que ya hemos visto en la clase anterior, entonces el tratamiento tiene que ser quirúrgico. Entonces, ¿qué se hace? Si se reemplaza, ¿no? O se puede hacer pues una plastía de la valva que esté afectada. ¿Cansados? No, porque recién estamos empezando. ¿Alguna pregunta, chicos?
Entonces, chicos, todo esto con respecto a la válvula mitral. Ahora vamos a ver las patologías de la válvula aórtica. Solo para recordarles, cuando hablemos de valvulopatías, no aprendan de memoria, no aprendan la insuficiencia, el soplo, esa acá, la estenosis, no. Recuerden que cuando estamos hablando de patologías, hablamos de dos cosas: estenosis, que no se abre bien, e insuficiencia, que no se cierra bien. Entonces, si hablamos de estenosis, que no se abre bien, por ejemplo, de la válvula aórtica, si yo les digo, vamos a hablar de estenosis aórtica, ustedes tienen que pensar, estenosis, ¿qué quiere decir? Que esa válvula aórtica no se abre adecuadamente. Entonces, tienen que pensar en el ciclo cardíaco. ¿En qué parte del ciclo cardíaco se abre la válvula aórtica? En la sístole, nuestro corazoncito está así, ¿no es cierto? Contraído. El ventrículo izquierdo hace una contracción fuerte para mandar la sangre del ventrículo izquierdo a la circulación sistémica. Entonces, si mi corazón está así contraído, la válvula mitral y la tricuspidia, que son válvulas intracardíacas, están cerradas. Y para mandar la sangre, la aorta y la pulmonar tienen que estar abiertas. Entonces, ¿en qué parte del ciclo se abre la aorta? Se abre en la sístole. En cambio, en la diástole mi corazón está dilatado. Entonces, como está así dilatado, tienen que estar abiertas las válvulas auriculoventriculares, que son la mitral y la tricúspide. Porque en este momento mi corazón, que es una bomba electromecánica, en esta bomba en este momento está dilatada, entonces la sangre está pasando de aurículas a ventrículos. Por eso es que las válvulas auriculoventriculares están abiertas. Y para que no escape la sangre de esta bomba, se tiene que cerrar la aorta y cerrar la pulmonar. Entonces, cuando hablamos de estenosis aórtica, piensen, no se abre bien la aorta. ¿En qué parte del ciclo cardíaco se abre la aorta? En la sístole. Lo propio para la insuficiencia, ¿no? Si yo digo insuficiencia, quiere decir que esa válvula no se cierra completamente, hay un cierre incompleto. Entonces pensaré en qué parte del ciclo cardíaco se cierra la aorta, en qué parte se cierra, en la diástole. Entonces así es donde ustedes tienen que acordarse de qué soplo van a escuchar, tienen que pensar en lo que está pasando en el ciclo cardíaco para que no aprendan de memoria. Entonces, cuando hablamos de estenosis aórtica, estamos hablando de una apertura inadecuada de la válvula aórtica. La estenosis aórtica es frecuente, es casi el 25% de todas las valvulopatías y el 80% se presenta en varones. Bueno, entonces, estenosis aórtica. La etiología, chicos, puede ser también de acuerdo al grupo etario. Puede ser, por ejemplo, en pacientes jóvenes o puede ser en pacientes ya muy adultos, muy mayores, ¿no? Por ejemplo, si es un paciente joven, menor de 40, menor de 50 años, casi el 50% de la etiología es una enfermedad congénita, que es la válvula aórtica bicúspide. Porque recuerden que la válvula aórtica tiene 3 valvas. Incluso en la ecocardiografía, los que ya están viendo, están rotando cardio, ven que se abre como una Y invertida, porque tiene 3 valvas. La patología más frecuente congénita es la aorta bicúspide. O sea, solo se abre así como boquita de pescado, con 2 valvas. Esta patología puede pasar asintomática y no nos damos cuenta que hemos tenido hasta que ya cuando te hacen la necropsia por otra causa, ven, ¿no? Ah, tenía aorta bicúspide, no se sabe, no tuvo síntomas el paciente, ¿no? Puede ser, si es un paciente joven, otras causas puede ser, por ejemplo, postinflamatoria en el 25% de los casos. Cuando decimos postinflamatoria, o sea, como secuela de la fiebre reumática, porque la fiebre reumática afecta primero la válvula mitral y luego la válvula aórtica. Otras causas pueden ser degenerativas, ¿no? Hasta el 18%. Causas menos frecuentes, por ejemplo, que tenga una sola comisura, que sea una válvula hipoplásica, o causas pues indeterminadas en el 2%. ¿Por qué indeterminadas?
porque ya la encontramos tan cerrada que ya no llegamos a saber qué ha sido. Si ha sido bicúspide, si ha sido postinflamatoria, si ha sido degenerativa, entonces queda como causa indeterminada. Y el grupo etario, el otro grupo etario que es en pacientes ya mayores, generalmente de 70 años, fíjense, la causa degenerativa llega hasta un 48%, porque las válvulas envejecen. Las válvulas, sobre todo si el paciente es hipertenso, si es diabético, si es obeso, se va calcificando la válvula y nos produce estenosis de la válvula aórtica, hasta un 48%. Aorta bicúspide solamente un 27%, y la postinflamatoria, fíjense, o sea, la secuela de la fiebre reumática es casi igual en ambos grupos, ¿no? Tanto en menores como en mayores. Esta postinflamatoria, recuerden que estamos hablando de secuela de fiebre reumática. ¿Y cómo sé yo si es secuela de fiebre reumática? ¿Cómo diferencio, por ejemplo, si es secuela de fiebre reumática, o sea, postinflamatoria, o si es degenerativa? Porque cuando es secuela de fiebre reumática, primero se afecta la válvula mitral y luego se afecta la válvula aórtica. En cambio, si es degenerativa, probablemente el paciente tenga una válvula mitral normal y solamente esté afectada la válvula aórtica. Otra patología que nos puede causar estenosis de la válvula aórtica, pero por un efecto de obstrucción, obstructivo, no porque la válvula esté mal, es la miocardiopatía hipertrófica. En cuanto a las miocardiopatías, chicos, es una patología. Miocardiopatías son patologías que no son secundarias a otras patologías, sino que afectan de frente el músculo cardíaco. Por ejemplo, en este caso la hipertrófica, miren este grosor de las paredes del ventrículo izquierdo. Normalmente el grosor debe ser hasta 11 milímetros, ¿no? Pero miren acá, esto llegará pues a 20 o más, ¿no? Entonces, hay una gran hipertrofia de las paredes del ventrículo izquierdo que hacen que la válvula aórtica no se abra adecuadamente. O sea, está tan grueso que producen un fenómeno obstructivo y no dejan que la válvula aórtica se abra por este engrosamiento. En este caso, las valvas están normales, pero es este fenómeno obstructivo que no deja abrirse adecuadamente. Puede haber una estenosis supra e infravalvular también. Fíjense, por ejemplo, acá miren, la válvula aórtica es esta, ¿no? Y puede haber una estenosis supravalvular, o sea, un estrechamiento a nivel superior a la válvula, o puede haber también estrechamiento a nivel inferior, ¿no? Incluso puede haber membranas, chicos. Puede que el tejido valvular esté normal, pero puede haber una membrana que no deja que se abra adecuadamente la válvula aórtica. Entonces, miren acá, miren esta válvula aórtica, ¿no? Miren, está calcificada, incluso hay tejido, pues, tipo fibrinoide, ¿no? Como de la fiebre reumática, secuela de la fiebre reumática. Y miren, al final es como una herida que poco a poco se va cicatrizando, entonces las valvas se van fusionando, se van calcificando entre ellas, y por eso es que se va estrechando, se va cerrando. Acá ya también que llama la atención, miren el grosor, ¿no? El grosor de las paredes del ventrículo izquierdo. Está tan grueso que hace este fenómeno obstructivo y no deja que la válvula aórtica se abra adecuadamente. ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué vamos a tener en la estenosis aórtica? Tenemos que la válvula aórtica no se abre adecuadamente. Entonces, la sangre tiene que pasar del ventrículo izquierdo hacia la aorta, ¿no es cierto? Tiene que hacer la sístole hace una compresión fuerte, se contrae fuertemente para mandar la sangre hacia la circulación sistémica. ¿Qué pasa si la válvula aórtica no se abre? Entonces, este ventrículo izquierdo tiene que aumentar de presión para que cada vez haga más fuerza y pueda mandar sangre hacia la circulación sistémica. Entonces, ¿qué va a hacer el ventrículo izquierdo? Va a tener que engrosar sus paredes, va a tener que hipertrofiarse. El corazón es un músculo, chicos, igual el ventrículo izquierdo, ¿no? Si yo hago mucha fuerza con mi brazo, tendré pues un brazo hipertrofiado. El corazón igual. Este ventrículo tiene que hacer tanta fuerza que va a llegar a hipertrofiarse las paredes del ventrículo izquierdo. Ahora, ¿qué pasa cuando se hipertrofian las paredes?
va a haber una buena función sistólica, o sea, va a contraerse bien, pero no va a dilatarse adecuadamente en la diástole. Ya sabemos que en la diástole el corazón se dilata, en este momento se perfunde, pero va a haber una disfunción de tipo diastólica. Entonces, ahora, en esta hipertrofia de lo que son las paredes del ventrículo izquierdo, tampoco son células miocárdicas normales, son células miocárdicas de tipo fetal, ¿no? Que prontamente van a ser reemplazados, van a morir estas células por autofagocitismo o van a morir por, ¿cómo se llama la muerte? Apoptosis, y esto pues es reemplazado por material tipo colágeno, tipo fibroso, ¿no? Y esta hipertrofia a la larga va a tener que dilatarse las paredes. Entonces va a haber una disfunción diastólica por este engrosamiento, también va a haber una disfunción, al final, este ventrículo izquierdo que está engrosado es reemplazado por este material y va a dilatarse y también va a producir insuficiencia cardíaca, ¿no? En cuanto a los síntomas, chicos, de la estenosis aórtica, hay una triada clásica, que es disnea, angina y síncope. Estos tres signos son frecuentes, es una triada típica, ¿no? Que nos va a manifestar angina, la disnea y el síncope, ¿no? Síncope, recordemos que es una pérdida súbita de la conciencia, o sea, no es esa pérdida de conciencia donde primero me he mareado, donde he sentido olores, he escuchado otras cosas y recién me he caído, no. El síncope es como cuando tú desenchufas la tele sin apagar, ¿no? Lo desenchufas y ¿qué pasa? Ya no hay más imagen igual. Es como que te quitan la pila y te caes. Entonces el paciente ahí no tiene tiempo de caerse bonito, de sentarse, de acomodarse en la silla, no. El paciente se cae y muchas veces recién ahí llegamos al diagnóstico, ¿no? Cuando el paciente ya tiene un TED, cuando el paciente se ha fracturado huesos de la cara. Imagínense que este paciente cruzando la pista puede presentar un síncope, ¿no? Y nos ha pasado. El paciente puede ser incluso atropellado, miles de cosas pueden pasar, ¿no? Entonces el síncope es un síntoma y un signo muy peligroso, ¿no? Entonces hay vasodilatación periférica en presencia de gasto cardíaco fijo o bajo. El gasto cardíaco está bajo, ¿por qué? Porque el orificio por donde debe pasar toda la sangre hacia la circulación sistémica está cerrado. Entonces el ventrículo izquierdo, por más que haga fuerza, va a pasar menos sangre por un orificio que está cerrado, ¿no? Normalmente debería estar así abierto y pasar normalmente, pero si está cerrado, va a pasar menos cantidad de sangre a la circulación sistémica, por eso tiene un gasto cardíaco bajo. Puede presentar arritmias, porque estamos hablando de un ventrículo izquierdo ya hipertrofiado, síncope, puede haber arritmias malignas como las arritmias ventriculares, o pueden hacer fibrilación auricular, o pueden hacer también bloqueos auriculoventriculares transitorios. Entonces, si la estenosis aórtica ya es severa, ¿qué vamos a tener? Que el ventrículo izquierdo se va a hipertrofiar. Este ventrículo izquierdo hipertrofiado necesita mayor consumo miocárdico de oxígeno, porque no es como el ventrículo delgado, ¿no? Que necesita un consumo adecuado, sino hay mayor consumo miocárdico de oxígeno, lo que nos va a dar también isquemia miocárdica. Además, ¿en qué momento se perfunde el corazón? En la diástole, ¿no? Es el momento donde está dilatado, hay todas las arterias perfunden el tejido miocárdico. En este caso es un ventrículo hipertrofiado, grueso, entonces hay una disfunción diastólica que no deja que se perfunda el miocardio, entonces va a producir también isquemia miocárdica. Va a haber disminución de la reserva y gasto cardíaco disminuido, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar? Es una patología de bajo gasto, entonces vamos a encontrar en el examen físico el pulso parvus et tardus, ¿no? Que es un pulso, pues, es característico de las patologías con bajo gasto cardíaco. Vamos a encontrar también hipertrofia del ventrículo izquierdo, por ejemplo acá, fíjense, ¿qué nos llama la atención? La onda, el segmento ST infradesnivelado en D1 y en ABL, y el Sokolov, que es lo que más nos orienta a hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? Si sumamos la R en B5, B6 con la S en B1 es mayor a 35. Entonces acá hay un Sokolov positivo. En la placa radiográfica, fíjense, no vamos a tener una gran cardiomegalia. Es un corazón pequeño, ¿no?
Pero ¿por qué está, todavía no se ha expandido? Pues no, las paredes están gruesas, pero nada más. Que vamos a tener, por ejemplo, un arco aórtico prominente, ¿no? En la placa radiográfica. Como les digo, la ecocardiografía es la que más nos da, es el gol estándar de las valvulopatías. ¿Qué vamos a poder ver en la ecocardiografía? Vamos a ver si es una estenosis de la válvula aórtica, puede ser doble lesión, puede ser que tenga tanto estenosis como insuficiencia, ¿no? O sea, esa válvula no se abre bien, tampoco se cierra bien. También vamos a poder medir, por ejemplo, las paredes, el grosor de las paredes del ventrículo izquierdo, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Vamos a poder ver si también está afectada la válvula mitral, ¿no? Y vamos a ver el grado de severidad de la estenosis aórtica. Entonces, por ejemplo, acá, fíjense, miren, esta es la válvula aórtica. Esta es la válvula, este es el tracto de salida del ventrículo izquierdo, todo esto es el ventrículo izquierdo. Y miren acá, ¿qué llama la atención? La ecogenicidad de la válvula aórtica, ¿no? No se ve como la mitral, sino se ve mucho más calcificada. Y cuando vamos a ver que la sístole, pues no se abre, ¿no? Y eso vamos a medir el gradiente para ver si es leve, moderado o severo. Igual acá podemos hacer un corte en modo M y podemos medir el grado de hipertrofia de las paredes, podemos medir la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Y acá cuando ponemos Doppler, acá a nivel de la válvula aórtica, nosotros medimos esta imagen, ¿no? Este gradiente, si es leve, moderado o severo. Estos pacientes pueden ser sometidos a cateterismo, porque como estamos diciendo, esto también nos lleva a isquemia miocárdica. Entonces, esta es una imagen de una cinecoronariografía, un cateterismo, donde podemos ver las arterias. No miren, acá por ejemplo hay una obstrucción significativa. El paciente puede ser sometido a cateterismo. La historia natural se presenta generalmente entre la 7ª y la 8ª década de la vida, ¿no? Si el paciente ya presenta síntomas, quiere decir que este paciente ya tiene pues, una estenosis severa, ¿no es cierto? Si nos indica, por ejemplo, angina de pecho, o sea, ya tiene el dolor anginoso, el promedio de vida es de 3 años. Si el paciente tiene síncope, el promedio de vida es de 3 años. Si tiene disnea, el promedio de vida es de 2 años. 10 a 20% de estos pacientes mueren de muerte súbita. O sea, no se enteraron que tenía la patología y pueden haber estado pues, teniendo estos síntomas, pero no le han dado la importancia de vida, no ha sido sometido a un tratamiento. Entonces, también pueden morir por muerte súbita porque en este caso se presentan las arritmias malignas, que son las arritmias ventriculares. Ahora, cada año también va a ir aumentando lo que es la presión del ventrículo izquierdo, porque recuerden que tiene que aumentar la presión para inyectar la sangre por un orificio cada vez más pequeño. Aumenta 7 milímetros de mercurio por año. En cuanto al tratamiento, el tratamiento se puede hacer, por ejemplo, se puede hacer por un catéter, ¿no? Se introduce por un catéter un balón, como acá, por ejemplo. Fíjense. Se puede introducir un catéter, se pasa por la válvula aórtica hacia el ventrículo izquierdo, en el ventrículo izquierdo se insufla y se jala, ¿no? Entonces, al jalar, ¿qué va a hacer? Va a romper lo que son las valvas de la válvula aórtica y ahí se queda un dispositivo como un stent, pero más grande, ¿no? Como ven acá, como una mallita, como un stent. Este procedimiento es conocido como el TAVI y se da, por ejemplo, en pacientes que son muy mayores. Por ejemplo, pacientes que tienen 90, más de 90 años, aunque la edad ahora pues es solo un número, ¿no? Hay jóvenes de 90, hay viejos de 50, dependiendo de la comorbilidad. Pero si es un paciente, digamos, de 90 y tantos años, que es hipertenso, que es diabético, ya no lo vamos a someter pues a una cirugía abierta, corazón abierto, con parada cardíaca. Se puede hacer este tratamiento que es colocación con este balón y colocación de esta mallita, de este stent ahí,
y de tal manera que nos va a dar un tiempo de vida al paciente, ¿no? Digamos hasta los ciento tantos, pero ya no va a vivir 20, 30 años como un paciente joven, por ejemplo, ¿no? Ahora, este es ese dispositivo, fíjense, este procedimiento es sentado, ¿no? Donde se rompe las valvas con el balón y se coloca este dispositivo. Y miren, hay mejoría, ¿no? Mejora la sobrevida pues, del paciente cuando es sometido al TAVI o al TBR. Es lo mismo. Ahora, el otro tratamiento, ¿no? Si es un paciente joven, si es un paciente con promedio de vida, digamos, de más de 10 años, entonces, ¿cuál sería el tratamiento? Pues sería un cambio de la válvula, ¿no? Un reemplazo de la válvula, que puede ser biológica o puede ser mecánica, dependiendo de las características del paciente, dependiendo de la comorbilidad del paciente. También es importante recordar, chicos, que, por ejemplo, cuando un paciente es portador de una válvula mecánica, este paciente va a ser anticoagulado de por vida. Entonces tiene que vivir cerca a un centro donde pueda hacerse un TPINR mensual. ¿Qué pasa si el paciente, hay pacientes también que son de comunidades lejanas, puede ser de la sierra o de la selva, que no pueden hacerse este examen de manera mensual, ni siquiera cada 2 meses, no, van a venir a la ciudad una vez al año. Entonces, en estos casos, por ejemplo, muchas veces se indica la válvula biológica. ¿Por qué? Porque la válvula biológica no va a necesitar la anticoagulación con warfarina. Recordemos que la warfarina no tiene dosis por kilo. Entonces, ustedes que están rotando carro y los que ya han rotado han visto que todo paciente warfarinizado tiene que hacerse un control de TPINR mensual, porque es la única manera de saber si está anticoagulado y no está subanticoagulado o sobreanticoagulado. Entonces, depende de esas características para que podamos ver qué paciente va a necesitar una válvula mecánica, qué paciente una válvula biológica. Entonces, chicos, esto con respecto a lo que es la estenosis de la válvula aórtica. Ahora vamos a ver la otra patología de la válvula aórtica, que es la insuficiencia de la válvula aórtica. ¿Qué quiere decir? Que la válvula aórtica no se cierra completamente, no se cierra adecuadamente. La insuficiencia puede ser causada por una enfermedad valvular primaria, o sea, de la propia valva, de las válvulas, o enfermedad de la raíz aórtica, por ejemplo, un aneurisma, ¿no? Una dilatación de la raíz aórtica nos puede producir insuficiencia. En caso de que sea causada por una alteración de la válvula, puede ser congénita o puede ser adquirida. Si es adquirida, puede ser aguda o puede ser crónica, ¿no? Hay enfermedades, por ejemplo, como la degeneración quística de la capa media, que se presenta en enfermedades genéticas como la enfermedad de Marfan, por ejemplo, ¿no? O puede ser adquirida, como ya hemos dicho, puede ser de manera aguda o de manera crónica. Entonces, fíjense, esta es normalmente una válvula que debe abrirse y cerrarse, ¿no? La válvula aórtica que sale del ventrículo izquierdo. Pero fíjense acá, ¿qué pasa? La sangre del ventrículo izquierdo es eyectada hacia la aorta para que mande la circulación sistémica. Pero como no se cierra adecuadamente, la sangre de la aorta va a regurgitar hacia el ventrículo izquierdo. O sea, puede ser leve, moderado o severo, pero va a haber un chorro regurgitante de sangre de la aorta que va a volver hacia el ventrículo izquierdo. Esa es la insuficiencia aórtica. Fíjense acá, ¿no? La sangre ha mandado hacia la aorta y de la aorta está regurgitando todo este chorro hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, puede ser, como ya hemos dicho, puede ser congénita, puede ser adquirida, puede ser, si es adquirida, puede ser de manera aguda o de manera crónica. Hay algunas patologías también de la misma aorta que nos puede producir esta insuficiencia. Por ejemplo, acá, fíjense, miren, esta es la aorta que está aneurismática, ¿no? O sea, hay un aneurisma de la raíz de la aorta
¿Qué va a hacer? Como está dilatado, va a hacer que la válvula no se cierre adecuadamente, porque no está hecho para este tamaño de válvula. Ahora, la regurgitación aórtica, ¿qué nos va a producir? Esta sangre que está regurgitando de la aorta hacia el ventrículo izquierdo, ¿qué va a hacer? Que en el siguiente latido el ventrículo izquierdo tenga que mandar mayor cantidad de sangre. O sea, en cada latido va a mandar mayor cantidad de sangre el ventrículo izquierdo hacia la aorta. ¿Qué va a hacer el ventrículo izquierdo? Que cada vez recibe mayor cantidad de sangre, va a tener que dilatarse. Entonces, va a haber un aumento del volumen sistólico, ¿no? En este caso, aumenta la masa, hay una disfunción tanto sistólica como diastólica. Igualmente va a haber también, va a haber un compromiso también miocárdico. Entonces, vamos a, esto para que estemos claros, ¿no? Va a haber una hipertrofia. Miren, normalmente el ventrículo izquierdo es así. Tiene una forma triangular, las paredes son de este grosor, ¿no? Si las paredes se engrosan, puede engrosar así o se puede dilatar, ¿no? Pero a la larga este engrosamiento también se va a dilatar. ¿Y en qué va a terminar? Por este campo, por esta apoptosis, por este autofagocitismo, ambos van a terminar, miren, en unas paredes delgadas y en una cavidad dilatada. Entonces, la insuficiencia aórtica puede ser aguda o puede ser crónica, ¿no? Si es aguda, ¿qué va a pasar? El ventrículo izquierdo no ha tenido tiempo de dilatarse en lo que es aguda y rápidamente va a ser congestión pulmonar, ¿no? Y llega a fallecer el paciente si no es sometido a un tratamiento quirúrgico. Pero en la crónica, ¿qué va a pasar? La sangre que está pasando, está regresando de la aorta al ventrículo izquierdo, hace que el ventrículo izquierdo cada vez maneje más volumen. Entonces, este ventrículo izquierdo se va a hipertrofiar y se va a dilatar, ¿no? Va a crecer el tamaño porque cada vez recibe mayor volumen. Entonces, los mecanismos compensatorios un tiempo lo tienen asintomático al paciente, pero a la larga, pues el paciente también va a hacer signos de falla cardíaca. Entonces, en cuanto a la historia natural de la enfermedad, 3/4 de los pacientes con insuficiencia aórtica pura son varones, se presenta más en varones. La insuficiencia aórtica aguda, como no ha habido tiempo de que el ventrículo izquierdo se dilate, va a haber congestión pulmonar, hacen edema agudo de pulmón, shock cardiogénico y viene la muerte del paciente, si no es sometido en un tratamiento urgente al tratamiento quirúrgico. Ahora, si hablamos de una insuficiencia aórtica crónica, ¿no? Va a haber estos mecanismos compensatorios, estos mecanismos que hacen que se remodele el corazón, ¿no? Que el ventrículo izquierdo se hipertrofie y se dilate. Entonces el paciente va a presentar palpitaciones, nos puede indicar disnea y también angina. En este caso sí va a haber un crecimiento del ventrículo izquierdo. Entonces esos son los síntomas típicos, ¿no? Palpitaciones, dolor precordial atípico y pulsaciones prominentes. Esta patología, chicos, es conocida como la patología de los epónimos. Como ven acá, signo de Muset, signo de Müller, de King, etc., ¿no? Que vamos a tener el pulso saltón característico o de tipo Corrigan. Vamos a tener una presión arterial diastólica baja, o sea, va a haber una presión sistólica alta y una diastólica baja. Entonces va a haber una diferencial importante, ¿no? Vamos a encontrar todos estos signos. Miren, el signo de Muset, ¿qué quiere decir? Que hay un balanceo sincrónico de la cabeza con cada latido. O sea, el paciente lo estás examinando y está moviendo su cabeza con cada latido. El signo de Müller, le abrimos la boca al paciente y vamos a ver una pulsación en la úvula con cada latido. El signo de Rosenbach es la pulsación a nivel del hígado. El signo de Gerald es la pulsación a nivel del vaso. A propósito, Gerald no ha venido, ¿no? Sí, pues él siempre viene. Signo de Quinque es esa pulsación en el lecho capilar de los dedos. Va a haber el signo de Durosiet, que es un soplo sistólico y diastólico al comprimir la arteria femoral. Y el signo de Traube, o también conocido como ruido de pistoletazo, al auscultar la arteria femoral. Entonces, como ven, esta patología es la patología de los epónimos. A la auscultación va a haber un soplo, ya sabemos que tiene que ser diastólico,
Un soplo puede ser holodiastólico o puede ser protomesodiastólico, ¿no? Acá vamos a tener, chicos, el soplo característico de la insuficiencia aórtica, que es el soplo de Austin-Flint. Este es el característico, el típico de la insuficiencia aórtica. ¿Y por qué se produce el soplo de Austin-Flint? Este se va a escuchar cuando el flujo regurgitativo o el chorro regurgitativo es importante, o sea, hay un gran chorro regurgitativo. La sangre, a ver, pónganse en la imagen, a ver, en la imagen de la, acá, a ver, acá vamos a ver, acá, miren, estamos hablando de insuficiencia aórtica, entonces este chorro está regresando de la aorta al ventrículo izquierdo. Si este chorro es así de importante como este, ¿qué va a pasar? No va a dejar que las valvas de la válvula mitral se abran adecuadamente. Entonces, ¿qué está haciendo este chorro regurgitativo? Está haciendo que las valvas de la válvula mitral no se abran. Y vamos a escuchar un soplo como si estaría simulando una estenosis mitral. Pero no quiere decir que la válvula mitral esté mal, las valvas, sino que es este chorro regurgitativo que no deja que las valvas de la mitral se abran adecuadamente. Entonces vamos a escuchar un soplo como si fuera de una estenosis de la válvula mitral. Ese es el soplo característico de la insuficiencia aórtica cuando hay una insuficiencia importante, ¿no? El soplo de Austin-Flint. ¿Me has entendido o quieres preguntar algo? ¿No? ¿Está entendido, chicos? ¿O de repente me he enredado al explicar? ¿Todo bien? Entonces, en la insuficiencia aórtica, ¿qué soplo es característico? Austin-Flint, que se va a escuchar a nivel del foco diastólico. ¿No? Es como que simulara una estenosis diastólica, pero todo está bien con la válvula mitral, sino que es este chorro que no deja abrir las valvas de la válvula mitral. Ese es el soplo característico de la insuficiencia aórtica. ¿Qué vamos a encontrar en el electrocardiograma? Hipertrofia del ventrículo izquierdo. Vamos a encontrar un infradesnivel del ST a nivel de ventrículo izquierdo porque hay una sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo. En la placa radiográfica, recuerden que la estenosis aórtica era un corazón que no era crecido, ¿no? Hipertrofiado, pero concéntricamente. Acá sí vamos a encontrar una gran cardiomegalia, porque recordemos que el ventrículo izquierdo en cada latido está recibiendo mayor cantidad de sangre. Y vamos a encontrar también dilatación de la raíz aórtica. Entonces, fíjense, una hipertrofia del ventrículo izquierdo, si nosotros hallamos el Sokolov, está pues mucho más de 35. Otra cosa importante, la sobrecarga, ¿no? El infradesnivel del ST. Y miren esta placa radiográfica, hay una gran cardiomegalia y el ventrículo izquierdo acaba en punta. El corazón, perdón, acaba en punta. Cuando acaba en punta ya sabemos que está crecido el ventrículo izquierdo. En el ecocardiograma, que ya sabemos que es el examen, el gol estándar de las valvulopatías, nos va a dar datos acerca de la insuficiencia, si es leve, moderada, severa, ¿no? El tamaño del ventrículo izquierdo es importante. Si el tamaño en un adulto es más de 60 milímetros, ya es indicación para que ese paciente sea sometido a tratamiento quirúrgico. ¿Y por qué? A ver, ¿por qué ustedes pensarán, y por qué una vez hecho el diagnóstico no lo envían a tratamiento quirúrgico? ¿No es cierto? Muchos pacientes dicen, pero si ya mi mamá tiene esto, ¿por qué no lo mandan de una vez para que lo operen? Porque hay parámetros, ¿no? Por ejemplo, que la fracción de eyección sea menos del 60%, que la dilatación del ventrículo izquierdo sea más de 60 milímetros. ¿Y eso por qué? Porque las válvulas, chicos, que ponen las prótesis no son pues eternas, ¿no? La válvula biológica, por ejemplo, dura un promedio de 10 años, la válvula mecánica dura un promedio de 15 años, puede ser un poco más, un poco menos, pero no lo vamos a someter rápidamente al paciente para que a los 10 años le estén cambiando otra vez. Es una cirugía bien compleja, es una cirugía donde le cortan el esternón, se le abre la caja torácica, el corazón está en parada cardíaca y tiene que pasar por una circulación extracorpórea, ¿no? Porque tiene altas tasas de complicaciones, etc. Entonces no le vamos a someter pues más de una vez a esto al paciente. Por eso es que el paciente, su corazoncito tiene que dar al máximo, ¿no? Y después ya ser reemplazado. Entonces,
en la ecocardiografía también vamos a ver el tamaño de la aorta, el tamaño del ventrículo izquierdo, vamos a poder medir el chorro regurgitativo, vamos a ver si la válvula mitral también hace un efecto de flattening, vamos a ver si hay otras causas, ¿no? Si por ejemplo hay un aneurisma aórtico o si hay una disección aórtica, lo que se está produciendo, etcétera, ¿no? Y esta es la imagen ecocardiográfica, fíjense, esta es la aorta que ya hemos dicho que sale del ventrículo izquierdo y miren la sangre que ha pasado del ventrículo izquierdo a la aorta está regresando. O sea, esto que ustedes ven, el color medio amarillo celeste, es el chorro regurgitativo de la aorta que está regresando hacia el ventrículo izquierdo. Entonces acá tenemos que medir gradientes para ver si es leve, moderado o severo. También tenemos que ver la fracción de eyección, el tamaño de las cavidades, ¿no? Igual acá. Y acá igual, ¿no? Fíjense la aorta y el chorro regurgitativo. El tratamiento, si el paciente ya tiene esta patología, profilaxis de endocarditis, ¿no? Porque ya sabemos que es una patología con alta tasa de mortalidad, la endocarditis. Entonces, todo paciente que tenga un daño endocárdico, un daño valvular, sería negligente de nuestra parte no darle profilaxis antibiótica. El tratamiento puede ser, si es que el paciente además es hipertenso, se puede usar IECAS, ¿no? En este caso, por ejemplo, los vasodilatadores están contraindicados, no se puede usar vasodilatadores. Y la indicación quirúrgica es obviamente si el paciente ya tiene síntomas, que ya hemos visto cuáles son, ¿no? O si el paciente pues tiene una fracción de eyección menos del 50%, si el tamaño es más de 55 milímetros, si la capacidad funcional del paciente está disminuida, o si la raíz aórtica mide más de 55 milímetros. Normalmente la raíz aórtica en un adulto promedio dura hasta 40 milímetros. Pero si es más de 55 también es una indicación quirúrgica, ¿no? Ahora, si vemos que la insuficiencia aórtica es aguda, donde no hay tiempo para los mecanismos compensatorios, el tratamiento tiene que ser quirúrgico. Porque ¿qué nos va a hacer? Nos va a hacer un edema agudo de pulmón, un shock cardiogénico y luego viene la muerte del paciente. Ahora miren, por ejemplo, si hablamos de una dilatación, no digamos que la raíz de la aorta esté aneurismática, se puede poner una prótesis, fíjense, una prótesis de esta dilatación de la aorta. Hay prótesis de acuerdo al tamaño, ¿no?, del paciente. Tenemos que indexar para cada tamaño del paciente. Para eso se hace una ecotransesofágica para medir exactamente qué tamaño de prótesis voy a usar. Por ejemplo, no va a ser igual para mí que para Gerald, ¿no? O sea, tenemos que indexar de acuerdo al tamaño del paciente. Entonces, miren, se puede colocar una prótesis en caso de que haya esta dilatación, pero que es importante recordar, miren, ya, de la aorta que salen las arterias, ¿no? Las arterias coronarias. Entonces se pone la prótesis y miren, tienen que volver a colocar incluso las arterias coronarias a la prótesis. Entonces son cirugías bien complejas, ¿no? Entonces, chicos, con esto terminamos lo que es insuficiencia de la válvula aórtica. Lo que nos quedaría por ver es lo que son valvulopatías, las patologías de la válvula tricuspidia. Con eso estaríamos terminando lo que es valvulopatías. No. Y terminamos. A ver, unos 5 minutos para ir al baño. Yo voy a ir volando. Oye, ¿tú, Fran, estás mal? ¿Es que entras, que sales? ¿Qué haces? ¿No?